Llegamos, pues, al capítulo 19. Y en este capítulo, Elías, amenazado por Jezabel, huye a Beerseba. En el desierto, estando cansado de la vida, es fortalecido por un ángel. Dios le envía a ungir a Hazael, a Jehú y a Eliseo, y Eliseo sigue a Elías. Acab informa a Jezabel que Elías había dado muerte a todos sus profetas. Ella entonces jura matar a Elías. Y esta frase del versículo 3 que dice, «Viendo pues el peligro», revela por primera vez que Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quitó sus ojos del Señor y huyó de la mujer. Emprendió la retirada cobarde a Beerseba, donde dejó a su siervo, y se fue por el desierto hasta que se sentó debajo de un enebro, donde pidió a Jehová que le quitara la vida. Evidentemente, Elías sufrió un colapso o quebrantamiento nervioso. Quedó exhausto física y mentalmente. Dios le da alimento nutritivo y una abundancia de sueño, y le informa que largo camino le resta, como lo expresa el versículo 7. Luego, el Señor le reprochó y le obsequió con una manifestación espectacular. Primero, un grande y poderoso viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Luego un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Ahora Elías gustó mucho de toda esta manifestación. Luego llegó la voz callada y suave. Esta es contraria al espíritu de Elías. Pero Dios sí estaba en la voz callada y suave. Elías vuelve entonces al lugar de la actividad y el peligro, y en su camino llama a Eliseo. Es difícil comprender que el mismo hombre que había desafiado a los 450 profetas de Baal, ahora huye. Es difícil darnos cuenta de que este es Elías. Parece ser un hombre diferente en este capítulo que el que se paró en el monte Carmelo desafiando a Baal. Sin embargo, hay una explicación de su condición. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El mensaje que Jezabel envió a Elías constituía un verdadero mensaje amenazador. Este hombre había sido visto ante el público desafiando la falsa adoración de su nación. Había agotado mucha de su energía y fuerza. Hizo una cosa bien extraña cuando oyó el mensaje de Jezabel, quien amenazó matarlo. Fue simplemente como Simón Pedro en el Nuevo Testamento, cuando quitó sus ojos del Señor y miró hacia aquellas olas grandes, y luego empezó a hundirse. Elías también empezó a hundirse. Empezó a huir. Fue hasta Beerseba, que queda lejos al sur, y está en pleno desierto. Cualquiera que se hubiera alejado tanto hasta llegar a Beerseba, podría considerarse seguro de estar libre de las manos de cualquier soberano de Israel, el reino del norte. Sin embargo, cuando Elías llegó a este lugar en el desierto, vemos que dejó allí a su siervo y avanzó aún más por sí solo. Leamos ahora el versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». No sabemos quién jamás le dijera que no era mejor que sus padres, pero no obstante, su padre había muerto, y ahora vemos que él también quiere morir. Usted tiene que admitir, amigo oyente, que este es un verdadero cambio para un hombre que se había parado allá en el monte Carmelo desafiando a los profetas de Baal. Ahora se esconde debajo de un enebro, lejos allá en el sur, al otro lado de la tierra, se está escondiendo de la mujer Jezabel. Acab no hizo ningún esfuerzo de arrestarlo ni de destruirlo, pero Jezabel aborreció a Elías. Ella no iba a dejar que se saliera con la suya después de matar a sus profetas. Creemos que es necesario notar aquí que Elías había pasado por una experiencia traumática cuando se paró delante del altar orando a Dios, y cuando el fuego cayó del cielo. Luego mató a los profetas de Baal. Entonces hubo una gran tempestad de agua. Eso fue una victoria total para Elías. De modo que Acab volvió e informó a Jezabel de todo lo que había acontecido, y ella a su turno mandó un telegrama a Elías diciéndole, «Quiero que sepas que haré
todo lo posible por matarte. Esta es la mujer más mala en toda la Biblia. Elías, por su parte, quitó sus ojos del Señor y huyó a lo que en aquel entonces era lo último de la tierra. Cuando llegó a Beerseba, simplemente siguió aún más lejos. Por fin creyó que ya estaba fuera del alcance de Jezabel. Y francamente que cuando lo vemos sentado allá debajo de ese enebro, nos avergonzamos de él. Estamos seguros que muchos de nuestros hermanos le habrían dado a Elías un buen discurso en cuanto a cómo uno debe ser gozoso y optimista, y cómo debe sonreír en cualquier situación. Y quizá hasta le habrían citado el versículo 28 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que no creemos que hubiera logrado que Elías se sonriera mientras permanecía debajo de ese enebro. Usted, amigo oyente, bien puede criticar a Elías, culparle, denunciarle y decir que no está confiando en Dios como debe hacerlo. Alguien quizá hasta puede decir que es una vergüenza para el Señor. Pues, ¿es este el que desafió a los profetas de Baal? ¿Es este el que dijo, si Jehová es Dios, seguidle? ¿Qué le ha pasado a nuestro profeta? ¿Qué enfermedad le ha caído? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Habrá acaso alguna ideología que explique lo que le ha acontecido? Permítanos, amigo oyente, sugerir algunas cosas. Hubo una causa física para que Elías se portara de esta manera. Había trabajado demasiado, estaba agotado, se había preocupado demasiado, estaba físicamente rendido. Creemos que bien pudo haberse muerto después de esa experiencia en el Monte Carmelo. Estaba rendido después de esa ardua tarea de declararse a favor de Dios en medio de tal oposición. Hay quienes hablan del pecado del ministerio y creen que tiene relación con el dinero. Pero, amigo oyente, no creemos que sea ese el caso. Lamentablemente, sí hay predicadores que se involucran en un fraude religioso, pero el dinero no constituye el problema principal del predicador ordinario. En la ceremonia de ordenación de un pastor, el predicador invitado habló de los 3 pecados del ministerio, que son el orgullo, el ser aburrido y la pereza. Estamos seguros que algunos nunca van a encontrarse debajo de un enebro, ¿y saben por qué? Porque son demasiado perezosos. Aunque había 7,000 creyentes que no se habían arrodillado ante Baal, tampoco estaban debajo del enebro. Se estaban escondiendo en cuevas por allá en los montes. Nunca habrían podido aguantar lo alto del Monte Carmelo y tampoco vieron el fuego que cayó del cielo. Elías estuvo solo. Estamos seguros que algún hermano querido le dijo al oído, «Estás trabajando demasiado, Elías, descansa un poco». Elías nunca habría huido de Jezabel si no hubiera estado exhausto. Creemos que hoy en día necesitamos hombres que estén dispuestos a trabajar para Dios. Oímos hablar mucho en cuanto a los hermanos que son dedicados, pero que en algunos casos son tan perezosos y descuidados en la obra del Señor como no se ha visto otros. Hay también el elemento o el factor psicológico que se involucra en esta situación. Estos son los tiempos de la hipertensión, la frustración, la esterilidad, la frigidez, la debilitación nerviosa, el desengaño, el desánimo, la tristeza, el abandono, el agotamiento y el colapso. Quizá usted no ha comprendido bien la personalidad de Elías, amigo oyente. Era fuerte, era hombre de mucho ánimo, tenía un aspecto áspero, pero en su interior era muy sensible. Era un hombre dominado por sus emociones y le era muy posible ir desde un estado de alegría a uno de desaliento. Poseía las sensibilidades más finas. Gustaba de lo artístico y de lo estético. Su naturaleza era emocional e hizo cosas que eran emotivas. Quizás sufrió, como dicen los psicólogos, de una psicosis maníaco-depresiva. Una mujer probablemente es la más delicada de todas las criaturas de Dios, y en el carácter de una mujer generalmente prepondera lo emocional. Tiene una sensibilidad más delicada que la del hombre. Y creemos que Elías tenía esa clase de naturaleza. Ahora, ¿ha notado usted alguna vez que Dios puso pieles de tejones sobre la hermosura, la riqueza y el artificio del tabernáculo? Una piel de tejones era el exterior de algo maravilloso y hermoso. Pues bien, así era el exterior de Elías. Ahora le pidió a Dios que le quitara la vida. Estaba en condiciones deplorables. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será hasta entonces que el Señor derrame sobre usted sus ricas bendiciones.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior dejamos a Elías huyendo de Jezabel. Y dijimos que después de esa experiencia que él había tenido en el Monte Carmelo, estaba agotado. Estaba rendido después de esa tarea ardua de declararse a favor de Dios. Dijimos que Elías quizá nunca habría huido de Jezabel si no fuera porque estaba rendido. Y creemos, amigo oyente, que hoy en día necesitamos hombres que estén dispuestos a trabajar para Dios. Oímos hablar tanto en cuanto a los que son dedicados, pero que en demasiados casos son tan perezosos y descuidados en la obra del Señor como no se ha visto otros. Consideramos también el elemento o el factor psicológico involucrado en esta situación, y dijimos que estos son los tiempos de la hipertensión, la frustración, la esterilidad, la frigidez, la debilidad nerviosa, el desánimo, la tristeza, el abandono, el agotamiento y el colapso. Y quizá usted, amigo oyente, no ha comprendido bien la personalidad de Elías. Era fuerte, era hombre de mucho ánimo, tenía un exterior áspero, pero en su interior era un hombre muy sensible, era un hombre dominado por sus emociones. Y por eso pudo ir desde un estado de alegría a uno de desaliento. Poseía las sensibilidades más finas, gustaba de lo artístico y de lo estético. Su naturaleza era emocional e hizo cosas que eran emotivas. Quizás sufrió, como dicen los psicólogos, de una psicosis maníaco-depresiva. Ahora, una mujer probablemente es la más delicada de todas las criaturas de Dios, y en el carácter de una mujer generalmente prepondera lo emocional. Tiene una sensibilidad más fina que la que tiene un hombre. Y creemos que Elías tenía esa clase de naturaleza. Hicimos también una comparación y dijimos que Dios había puesto pieles de tejones sobre toda la hermosura, la riqueza y el artificio del tabernáculo. Una piel de tejones era el exterior de algo maravilloso y hermoso. Y dijimos que el exterior de Elías era así. Pero ahora le está pidiendo a Dios que le quitara la vida. Estaba en malas condiciones. Continuemos hoy leyendo los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías necesitaba descanso, y el Señor sabía esto, por tanto le hizo dormir. Elías durmió cual un bebé recién nacido. También necesitaba aliento nutritivo. No creemos que hubiera comido con regularidad. Se despertó, pues, y encontró una torta cocida sobre las ascuas. Ahora creemos que el mismo que preparó ese desayuno a la orilla del mar de Galilea después de la resurrección fue quien preparó la torta cocida para Elías. Fue nuestro Señor. Fue el Señor quien consoló a Elías y luego le hizo dormir otra vez. Luego, una vez más, lo alimentó. Entonces le dijo a Elías que largo camino le restaba. Y esto fue algo que Elías aprendió. Amigo oyente, puede ser que hoy sea un día muy feliz para usted. Quizá usted crea que usted solo es suficiente para la batalla de la vida. Pero permítanos decirle que el viaje por esta vida es muy largo. Usted necesita un Salvador. Necesitará un ayudador. Elías, tan fuerte como era, necesitaba estas cosas. Tenemos luego a Elías en el monte Horeb. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fortalecido por el alimento y la bebida que fueron provistos milagrosamente por Dios, Elías fue hasta el monte Horeb, el monte en el cual la ley había sido dada a Moisés. No iba a pasar el resto de sus días andando fugitivo. Dios todavía quería que Elías trabajara para él. Y él respondió aquí en el versículo 10. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado,
y me buscan para quitarme la vida. El Señor estaba hablando con Elías, que estaba rendido de trabajo y necesitado de ayuda psicológica. Ahora, algunos nos han preguntado, ¿cree que está bien ir al psicólogo? Bueno, creemos que hay veces cuando una persona necesita consultar con un psicólogo. Sin embargo, la mayoría de nosotros podríamos resolver los problemas si solamente nos acostáramos en el sofá del Señor Jesucristo y se lo contáramos todo a Él. Entonces no tendríamos que ir de una parte a otra contando los problemas y las dificultades a los demás. Debemos contárselos al Señor Jesucristo, amigo oyente. Debemos contárselo todo a Él. Y veamos lo que Dios le dice aquí en los versículos 11 y 12 de este capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Él le dijo, «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahora, en primer lugar, hubo un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Elías gustó mucho de esta manifestación? Le dio gusto sentir un buen ventarrón. Le dio gusto ver quebradas las peñas y los montes. Es que él era esa clase de hombre. Ahora luego se nos dice que hubo un terremoto, del cual también gustó Elías. Después del terremoto hubo un fuego. Y gustó de eso también. Ah, pero espera un momento. Dios no estaba ni en el poderoso viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Pero después del fuego vino una voz callada y suave. Y esta fue una cosa que no agradó tanto a Elías. Él nunca había escuchado esa clase de voz, pero tuvo que aprender que así es como Dios obra. Cuán maravilloso es ver obrar a Dios de esta manera, amigo oyente. Estaba enseñando aquí a Elías una gran lección. La batalla en verdad no se ganó en el monte Carmelo por medio del fuego que descendió del cielo. Dios obra de una manera callada. Dios usa las cosas pequeñas para llevar a cabo sus planes y propósitos. Alguien ha dicho que las puertas grandes giran sobre goznes pequeños. Y Dios usa esas cosas para abrir puertas importantes. Y eso es lo que le faltaba aprender a Elías. Y leemos ahora en los versículos 13 hasta el 18. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Dios ordenó a Elías que se volviera hacia el norte. Tenía más trabajo que quería que Elías hiciera. Tenía que ungir a Hazael por rey de Siria y a Jehú por rey de Israel. Y Dios prometió a Elías que cuidaría de él. Luego Dios le informó a Elías acerca de su sucesor, Eliseo. Por último, le recordó a Elías que había un remanente de 7,000, cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. Dios siempre tiene un remanente, amigo oyente. Lo tuvo en los tiempos de Elías y tiene uno en nuestros tiempos. Y quizá nos hemos portado poco amables con el remanente. Estaban declarándose a favor de Dios. No se habían arrodillado ante Baal. Pero tenemos que reconocer que no se habían declarado públicamente como Elías se había declarado. Y ahora veremos que Dios pronto pondrá a Elías a un lado y levantará a Eliseo para tomar su lugar. Leamos los versículos 19 hasta el 21 ahora. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí,
y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo, «Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?» Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías, y le servía. Esta porción de las Escrituras nos dice que la primera comisión dada a Elías en Horeb no había sido terminada. Dios entonces proveyó para la continuación del ministerio profético de Elías. El que iba a continuar este ministerio sería Eliseo, hijo de Safat. Eliseo, pues, llega a ser discípulo de Elías, y pronto tomará su lugar.